La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el 1 de octubre del 2009, cuyo título قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 44. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Dios Todopoderoso dijo: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 40. Aquí va la breve declaración del Imam al-Mahdi al usuario Radar y a todos los primeros y mejores Ansar y a todos los visitantes del foro oficial del Imam al-Mahdi, la mesa de diálogo mundial para la búsqueda de la verdad. Les doy una fatwa a ustedes con la verdad de que el hombre que apareció ante la élite de la corte real del rey Salomón, transformado en un ser humano completo, forma parte del favor de Dios, como un refuerzo nuevo al profeta Salomón, que había venido solamente para cumplir con la misión y luego rápidamente desapareció. Y por eso el profeta de Dios Salomón dijo a la gente que lo rodeaba: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 40 al 41. ¿Acaso sabes, Radar, quién transportó el trono de la reina de Saba desde Yemen a Jerusalén en un abrir y cerrar de ojos con el permiso de Dios? Es el mismo que transportó al mensajero de Dios Muhammad, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia, desde la tierra hasta la sidra de Al-Muntaha, el trono de Dios. Es un mensajero noble, dotado de poder y dirigente de alto rango ante el poseedor del trono. Ese es el arcángel Gabriel, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quien descendió en el momento en que el profeta de Dios Salomón había pedido a la élite de sus soldados traerle el trono de la reina de Saba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 38 al 39. Y dijo el mensajero noble, dotado de poder y dirigente de alto rango ante el poseedor del trono: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 40 al 41. Pero luego, al trasladar el trono de la reina de Saba hasta Jerusalén, desapareció ante los ojos de Salomón y la élite de su corte. Entonces Salomón emitió una fatwa a la gente que lo rodeaba diciendo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 40 al 41. Y el arcángel Gabriel tiene más conocimiento que el profeta Salomón, y por eso no le debe estar entre aquellos que están bajo las órdenes del profeta Salomón, debido a que el arcángel Gabriel tiene más conocimiento que él. Y si llegara a estar entre su corte, entonces habría tenido prioridad y derecho en el imamato más que el profeta Salomón.
que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. De hecho, el hombre noble que se presentó de repente ante Salomón y su élite y trajo el trono de la reina de Saba en un abrir y cerrar de ojos fue el arcángel Gabriel, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Luego desapareció ante los ojos de Salomón y de su séquito, y por eso encontramos a Salomón emitir una fatwa ante su élite diciendo: A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytan ar-rajim. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 40 al 41. En cuanto al palacio de cristal pulido, Salomón ordenó su construcción de forma expuesta al sol, para poder saber la verdad acerca de su conversión al Islam, para ver si ella va a pisotear la imagen del sol a quien ella solía adorar o no. Y no le ordenó la entrada a ese palacio, sino en una hora determinada del día, cuando el sol estaba en medio del cielo. A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytan ar-rajim. Qila laha adkhuli as-sarh. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 44. Esto se debe a que vio el reflejo del sol en el suelo de dicho palacio de cristal y pensó que era un estanque de agua, porque vio la imagen de los reflejos del sol en su suelo. Y por eso se puso descalza y recogió su vestido, para que no se mojara. Pero le dijo Salomón que era un palacio hecho de cristal pulido. Luego volvió a ponerse su calzado y dejó caer su vestido real para cubrir sus piernas. Luego avanzó hasta situarse encima de la imagen reflejada del sol en el suelo brillante del palacio. Y después anunció su sumisión a Dios el Señor de los mundos, estando ella de pie, pisando la imagen del sol, admitiendo que antes había sido injusta consigo misma al adorar al sol fuera de Dios el Señor de los mundos. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 44. Esto se debe a que el profeta Salomón sabía de la noticia de su conversión al Islam antes de que ella viniera a visitarle a Jerusalén, y por eso dijo: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 38. Y fue la bubilla quien le informó de su conversión al Islam, y eso porque le había encargado vigilarla después de entregarla la carta. Y dijo a la bubilla: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 28. La bubilla le dijo al profeta de Dios Salomón que la reina de Saba se había sometido a Dios el Señor de los mundos y que ya ha dejado de postrarse ante el sol, y por eso dijo el profeta Salomón que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 38. Pero el profeta de Dios Salomón quiso estar seguro de la verdad de su conversión al Islam, por lo que ordenó la construcción de ese palacio de cristal en un lugar expuesto al sol. Y si ella evita pisar el suelo del palacio donde estará la imagen reflejada del sol resplandeciente, esto indicará que todavía hay algo de enfermedad en su corazón del politeísmo, y que su corazón no está completamente purificado para adorar a Dios su Señor. Y si ella llega a pisar la imagen del sol reflejada en el suelo cristalino, entonces él sabrá sin duda alguna que ella es sincera en su sumisión a Dios el Señor de los mundos. Pero la poseedora del buen corazón y la dotada de conocimiento de buen rango y belleza, la honorable reina Yemeni, pisó la imagen del sol reflejada en el brillante suelo del palacio cristalino, y anunció su conversión al Islam con los pies puestos encima de la imagen del sol. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán,
capítulo 27, versículo 44. Y por eso Salomón reconoció su conocimiento inteligente y dijo: وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 42. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.